Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta ocasión me voy a referir a la profundidad de campo. Voy a explicar cómo se puede aumentar la profundidad de campo o reducirla, ya sea con el uso del diafragma o de la abertura, con la longitud focal y la distancia a la que se encuentre la cámara del objeto que vamos a fotografiar. Para hacer esta demostración voy a utilizar unas pocas piezas de ajedrez para ir mostrándoles los efectos que se producen. En la mayoría de los videos se habla de la profundidad de campo, pero a distancias grandes, de 2 metros hacia arriba, por ejemplo. Pero yo tengo la intención de mostrarles en esta oportunidad las tomas hechas a poca distancia. Por eso voy a usar estas piezas del ajedrez encima de la mesa para que puedan ver los resultados que se van produciendo. Obviamente, por la poca distancia, la profundidad de campo no será mucha en la mayoría de las fotos, pero veremos cómo se pueden producir algunos cambios más o menos sutiles al usar los diferentes métodos, ya sea, como les decía, la abertura, diferentes longitudes focales, y para eso voy a usar un 28 milímetros, un 105 milímetros y un 135 milímetros. Vamos a comenzar con el 105 milímetros. Todas las fotografías las enfoqué en el rey negro. En esta primera fotografía he usado un diafragma 2.8 y pueden ver que solamente el rey negro está a foco y todas las demás piezas quedan bastante desenfocadas. En esta otra fotografía, usando nuevamente el 105 milímetros, pueden ver cómo aumenta la profundidad de campo al usar un diafragma 22. Se fijan que la mayoría de las piezas aparecen a foco, a excepción del alfil y el caballo blancos. Es importante la abertura que elijamos cuando vamos a fotografiar. En esta otra fotografía usé este objetivo, un 28 milímetros. Como pueden ver, las líneas de atrás de la mesa se ven bastante difusas, pero algo se alcanzan a distinguir. Ahora, nuevamente con el 105 milímetros, también puesto en un diafragma 2.8. Les quiero comentar que de aquí para adelante están todas las fotografías tomadas con f2.8. ¿Ya? Así que no lo voy a seguir mencionando el diafragma porque están todas tomadas con esa abertura. Entonces, como les decía, con el 105 milímetros, como pueden ver, las líneas de atrás se ven muy difusas, pero algo se distinguen, ¿se fijan? Levemente se distinguen que son líneas. En esta otra fotografía ocupé este teleobjetivo corto de 135 milímetros. Como pueden ver, las líneas traseras se borran, aparecen como manchones. En estas nuevas fotografías cambié la distancia de la cámara a las piezas. Con el 105 milímetros, como les decía, con abertura siempre en 2.8, pueden ver que las líneas de atrás se ven difusas, pero algo se distingue. En cambio, en esta foto, donde la cámara la acerqué más a las piezas, esas líneas prácticamente desaparecieron. Ahora vamos a ver qué sucede al usar un sensor full frame o uno recortado, o APS-C, como prefieran llamarlo. Primero, en la cámara full frame, usando el 105 milímetros, pueden notar que las líneas de atrás se ven muy difusas, pero tienden a distinguirse. Esta foto fue tomada con un sensor recortado, o APS-C, como prefieran llamarlo, usando nuevamente el 105 milímetros. Como pueden ver, esta vez la reina negra tiende a quedar enfocada en comparación con la fotografía anterior tomada con la cámara full frame, donde la reina tiende a verse más borrosa. Ahora, es importante que entiendan, porque mucha gente tiende a equivocarse con esto. Esta diferencia que se produce en la profundidad de campo no tiene que ver directamente con el tamaño del sensor, que sea full frame o APS-C. Lo que sucede es que para mantener el mismo encuadre con la cámara full frame debemos estar más cerca, entonces la profundidad de campo es menor. Espero que les saquen partido a este video. Mi intención fue mostrarles
los aspectos que influyen en la profundidad de campo. Como vimos, es el diafragma, la distancia, la longitud focal de los objetivos. Una vez más, les sugiero, si les gustan mis videos, que se suscriban al canal y que hagan clic en la campana de YouTube para que reciban una notificación cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.